Bien, gloria al Señor. Ahora sí los niños pueden pasar a la escuela dominical, por favor. Recuerda los horarios de los cultos. El martes a las 8, oración. El viernes a las 8, estudio de la palabra. El sábado tenemos al pastor Jeff Winston y a su esposa Coco con nosotros a las 7 de la tarde. Y el domingo a las 12 y a las 11 hay discipulado. Bien. Vamos a ir ahí a la epístola del apóstol Pablo a los romanos. En el capítulo 8, vamos a ver hoy uno de los capítulos más trascendentes, importantes de la palabra del Señor y que se encuentra aquí en Romanos, en el capítulo 8. Vamos a leer 6 versículos, los 6 primeros versículos, pero vamos a versar solo y vamos a tocar solo los primeros 4 versículos de Romanos 8. Y dice así la palabra del Señor, yo la leo en la Biblia de las Américas. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Vamos a orar un momento. Señor, en esta mañana presentamos tu palabra y te rogamos, Espíritu Santo, que tú ministres en esta mañana y que uses estos labios de barro, Señor, y que tu nombre y tu persona sean exaltados, glorificados y honrados en este día, Señor. Que abras nuestro entendimiento para que podamos comprender lo grandioso de estos versículos que hemos leído, que tú nos das en tu palabra. Que mientras tu palabra es predicada, Señor, que todo espíritu, todo entretenimiento, todo aquello que de alguna manera intenta sembrar discordia, sea atado en el nombre de Jesús de Nazaret. Y recibe toda la gloria, porque solo a ti te pertenece. Amén. Amén. Romanos 8, vamos a hablar de no hay condenación. Mientras preparaba este mensaje, me he hecho tantas preguntas y he meditado a la vez de lo importante que es que un cristiano, un verdadero cristiano, sepa que no hay condenación para él. Hemos estado viendo en los distintos capítulos que hemos estudiado hasta ahora en Romanos. En el primero Dios pronuncia su evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Amén. En el capítulo 2 y parte del capítulo 3, Dios continúa por medio del apóstol Pablo y del Espíritu Santo mostrando la universalidad del pecado
tanto de los gentiles como de los judíos. Al final del capítulo 3 hasta el 5 pasamos a introducir la justicia de Dios en Cristo Jesús. El capítulo 6 nos ha hablado del pecado y de la libertad, o sea, del poder del pecado y de la libertad que Dios nos ha dado sobre el poder del pecado. En el capítulo 7 hemos visto algunos aspectos de la ley, que la ley es santa, es justa, es buena. Y en el final del capítulo 7 nos dejó un sabor un poco agridulce, por el hecho de que estamos en una batalla constante contra el pecado y que no nos da ninguna tregua hasta el día en el que tengamos un cuerpo glorificado. Como digo en el capítulo 7, yéndonos para atrás, porque comenzamos diciendo, por tanto, ahora, o sea, después de ver lo que Pablo nos ha hablado en el capítulo anterior, el énfasis de Pablo estaba en la ley. La ley es buena, la ley es perfecta, la ley es justa, la ley es recta, la ley es santa. Pero la ley no puede librarnos del poder del pecado. La ley no nos pudo salvar ni nos puede salvar. La ley no nos puede justificar aunque sea justa, pero no puede justificarnos. La ley, aunque sea santa, no nos puede santificar. Y Pablo nos mostró en el capítulo 7 que por más que uno quiera, el pecado residual que hay en nosotros, que aún está en nosotros, nos hace caer. Por ello exclama en los versículos del 14 al 24 que no hace el bien que quiere, sino el mal que no quiere, esto hago. Y concluye con una exclamación, primero diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero termina con una exclamación de esperanza. Mas gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. Amén. Amén. Entonces ahora llegamos al capítulo 8 de Romanos, donde Pablo nos muestra el resultado de estar en Cristo Jesús. Hasta ahora Pablo nos ha mostrado la naturaleza caída, heredada de Adán. Hay condenación y muerte por causa de esta naturaleza de pecado. Nos ha estado hablando todo el tiempo en estos 7 capítulos de cómo la ley fue dada para revelar el pecado al hombre. La ley, aunque es perfecta, aunque era santa, pero no podía perfeccionarnos a nosotros, no podía santificarnos a nosotros, pero sí que de alguna manera nos mostraba cuál era nuestra condición. Y la condición del hombre sin Cristo es que vive en pecado. Y la paga del pecado es muerte. No puede salvarnos porque el hombre no es capaz de cumplir los requisitos de la ley. Pero ahora Pablo entra en otra dinámica, en la dinámica del Espíritu. Fijaros que en estos 7 capítulos, una sola vez, Pablo ha mencionado la palabra Espíritu. Y sin embargo, en este capítulo 8, Pablo menciona 19 veces la palabra Espíritu. El Espíritu de Dios. No el Espíritu del hombre, sino el Espíritu de Dios. Alguien dijo que el capítulo 8 de Romanos es la joya de la corona de toda la epístola de Pablo a los romanos. Pablo nos muestra en estos primeros versículos, primero, que no hay ninguna condenación. Esto me hace feliz. Me hace ver a ese Dios grandioso que, sabiendo que yo era culpable, ha quitado el veredicto de culpabilidad que había sobre mi vida y me ha dicho, no hay condenación.
¿Para quién no hay condenación? ¿Para todos los seres humanos? No, lo siento. Porque la paga del pecado es muerte. No hay condenación para el verdadero creyente. Para aquel que ha sido y es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas han sido hechas nuevas. Así que no hay ninguna condenación. Que nadie te venga diciendo que estás condenado. Si eres un verdadero cristiano, si eres un hijo de Dios, si has nacido de nuevo, no hay condenación. Algunas personas viven durante todo su tiempo de cristianos diciendo, ay, seré salvo. Es que claro, como he caído en este pecado, y entonces están todos, cada vez que cometen un pecado, pierden la salvación, se arrepienten, la vuelven a recobrar. La vida cristiana no es así. Una vez que tú vienes a Cristo, una vez que tú aceptas el sacrificio de Jesús en la cruz, una vez que tú eres justificado por la sangre de Jesús, eres una nueva criatura, eres un hijo, una hija de Dios, y nadie puede quitarte la salvación. Así que no hay ninguna condenación. Aleluya. ¿Te imaginas? La segunda cosa que vemos aquí es que la razón es porque Dios nos ha justificado en Cristo Jesús. El medio por el cual Dios nos ha justificado fue porque envió a su propio Hijo Jesucristo como el sustituto a morir en nuestro lugar. Dios no envió a un ángel. Dios no hizo una nueva creación, sino que envió a su Hijo Jesucristo para que Él ocupase tu lugar y el mío en la cruz. Y la ira de Dios fue descargada sobre Él. De todo esto vamos a hablar. Solamente estoy haciendo una pequeña introducción. El resultado de haber sido justificado, el resultado de que Dios enviase a su propio Hijo, es la salvación de una condenación eterna que pesaba sobre mí y sobre ti. Esto es como la cena de Damocles con Dionisio, que pendía sobre su cuello una espada, y esa espada estaba agarrada solo de un hilo de caballo, del cabello de un caballo. Y en cualquier momento aquella espada podía caer y cortarle la cabeza. Nosotros, nuestro destino por causa del pecado era la condenación eterna. Pero Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo para que pudiéramos tener salvación y vida eterna. Juan dice en la primera epístola de Juan, y os escribo estas cosas para que sepáis que tenéis, no que tendréis, que tenéis, que ya es vuestro, que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida y tenéis vida eterna. Amén. Así que no hay ninguna condenación. La razón por la que no hay condenación es porque Dios mismo nos ha justificado. El medio por el que lo hizo, enviando a su propio Hijo Jesucristo como sustituto. El resultado de ello, la salvación de mi alma, la salvación de la tuya. Y por último, la santificación del creyente. No somos perfectos. Nuestra santificación es algo que Dios va progresivamente santificando nuestras vidas. Somos santos desde el momento en el que Cristo viene y nos hace morada del Espíritu Santo. Pero continuamos siendo santos hasta aquel día en que estemos en un cuerpo de gloria y ya no haya imperfección en nosotros. Este capítulo 8 proclama la libertad del cristiano. El teólogo Warren Wiersbe
dice en su comentario de Romanos, que en este capítulo nos habla de 4 declaraciones espirituales que aquellos que han nacido de nuevo disfrutan. La primera es la libertad del juicio venidero. Va a haber un juicio ante el gran trono blanco, pero tú y yo no pasaremos por ese juicio, porque el Señor nos ha justificado y nos ha librado del juicio venidero. Libertad de posibles derrotas o fracasos. Desde el versículo 5 al versículo 17. Vemos que hay posibles derrotas, hay posibles fracasos en nuestra vida, pero el Señor nos libera de esos posibles fracasos. A veces incluimos en errores, en pecados, en cosas, pero el Señor nos perdona. Libertad del desánimo, desde el versículo 18 al 30. ¿Cuántas veces, a veces estamos desanimados? Pero lee este capítulo, del versículo 18 al 30, te vas a dar cuenta de cómo el Señor nos ha librado del desánimo. Y qué mejor ánimo que saber que soy un hijo de Dios y que mi destino es la eternidad y no la condenación. Libertad del temor, del versículo 31 al 39. Aleluya. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nada, dice Pablo. Nada. Nadie podrá separarme del amor de Dios. Hay una continuación entre los primeros 7 capítulos de Romanos y este capítulo 8. Ahora llegamos a este capítulo cargado de verdades teológicas y de doctrinas esenciales. Y muchos le llaman, como dije antes, el corazón de la Biblia, la joya de la corona, el gran capítulo de la seguridad del creyente. Jonathan Edwards, un teólogo del siglo pasado, lo llamó la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Vivimos en una libertad gloriosa, la libertad de los hijos de Dios. Martin Lloyd-Jones también lo llamó la liberación del creyente de la condenación y el papel del Espíritu Santo. Como dije, en este capítulo se menciona 19 veces la palabra Espíritu, porque el Espíritu Santo tiene un gran papel en la vida del cristiano. Jesús dijo, es necesario que me vaya, pero no os dejaré huérfanos, enviaré al Consolador y Él estará con vosotros, os guiará a toda verdad. Él traerá juicio. Amén. Y traerá convicción del pecado. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Spurgeon destacaba el énfasis de la gracia y la seguridad del cristiano. Y Pablo enfatiza la grandiosidad de Romanos y expone de una manera amplia y apasionada la realidad. Como digo, lo primero es que no hay condenación. Hemos sido librados de toda condenación. La palabra condenación se usa de forma exclusiva en los tribunales. Se refiere al veredicto de culpabilidad y a la pena que exige el veredicto. Cuando el juez haya culpable a una persona y le dice, hay un castigo, y ese castigo es la muerte. Así que esta persona es llevada a la cárcel y espera el día en el que va a ser ejecutado. Durante a veces años hay personas que están en lo que llaman el pasillo de la muerte en Estados Unidos y están esperando el día en el que le van a llamar para que sea ejecutada esta persona porque ha sido el veredicto dado por el juez. Y el veredicto del juez, que es Dios, es la paga del pecado, es muerte. Pero el Señor nos ha librado, aleluya, nos ha librado de ese veredicto. Nos ha dado vida en Cristo Jesús.
La condenación conlleva la idea de juicio y de castigo. Cuando dice Pablo no hay condenación, significa que no hay nada digno de condenar. Los que están en Cristo están fuera del alcance de la condenación. Pero ¿quiénes son los que están libres de condenación? ¿Quién? ¿Qué persona? ¿Cuál es la causa o la razón por la cual yo soy libre de condenación? Soy libre del veredicto de culpabilidad. ¿Qué dice? Para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Para los que están en Cristo Jesús. Es decir, todo cristiano verdadero. Estar en Cristo significa estar unido a Él. Es como nos dice Juan en el capítulo 15, que dijo Jesús: yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. El que en mí no permanece es echado fuera. El que en mí no permanece no puede llevar fruto. Nosotros, al estar en Cristo, estamos injertados en Cristo Jesús, en la vid verdadera que es Jesucristo. La idea es que a causa de nuestra unión con Cristo, de nuestra relación con Él, no existe ninguna posibilidad de que haya condenación para los que están en Cristo. Aleluya. Yo no sé si esto a ti te da paz, te da seguridad, pero a mí me da mucha seguridad y mucha paz. No se trata de mí, no se trata de lo que yo vaya a hacer, no se trata de las cosas buenas que yo haga, sino se trata de Dios. Se trata de la persona de Jesús. Si estoy en Cristo, no hay lugar posible a una condenación. Aleluya. Amén. Amén. Los que están en Cristo Jesús nunca, entiéndelo bien esto, los que están en Cristo Jesús, los que permanecen en la verdad, los que están injertados en la vid, los que están en Cristo Jesús, los que tienen una relación con Dios por medio de Jesucristo, jamás, nunca serán condenados. Ningún pecado que hayamos cometido en el pasado, ningún pecado que podamos cometer en el presente, o ningún pecado que vayamos a cometer en el futuro, podrá contarse en nuestra contra. Porque el castigo fue pleno y pagado por Jesús. Cristo, en sus últimas palabras en la cruz fueron: consumado es. Todo ha concluido, todo ha terminado. La santidad de Dios, la justicia de Dios reclamaba una paga por el pecado. El veredicto, la muerte. Y Jesús dijo: Padre, he aquí, yo iré. Yo tomaré forma de hombre y ocuparé el lugar que ellos han de ocupar, para que la ira, el juicio que tú quieres hacer sobre el pecado recaiga sobre mí. Hermano, ¿tú sabes qué evangelio tan glorioso tenemos? ¿Sabes lo que implica que tú puedes irte tranquilamente a la cama a dormir de noche sin miedo a que esa mañana no te despiertes aquí, pero te despertarás en la eternidad? ¿Sabes qué maravilloso es saber que nadie puede acusarme? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es quien justifica? Aleluya. Amén. No hay condenación. Así que, hermano, descansa. Descansa en Dios. Descansa en esa salvación gloriosa que el Señor nos ha dado. No por nosotros, no por las obras, no por lo bueno que somos, no por las cosas buenas que hagamos, sino por la vida de Cristo entregada en la cruz, en nuestro lugar.
Y dice en el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Es el Espíritu de Cristo. Es esa ley de la que nos habla. Es el Evangelio de Jesucristo el que ha traído a nuestra vida libertad. El que ha venido a abrirnos nuestros ojos. El que ha venido a cambiar nuestro corazón. Como dijo el Señor, derramaré sobre ellos agua limpia. Perdonaré sus pecados. Derramaré mi espíritu sobre ellos. Quitaré de ellos ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Es la ley del Espíritu de vida que nos ha libertado de la ley del pecado. Aleluya. No hay, hemos dicho, condenación. El Espíritu ha reemplazado la ley que solo podía mostrarnos nuestro pecado y producir muerte. La ley del Espíritu de vida es un sinónimo del Evangelio. Es la ley de la fe, mas el justo por la fe vivirá. Aleluya. Y nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto era lo que teníamos nosotros. Éramos esclavos del pecado. Estábamos prisioneros por el esclavo y el poder del pecado. Pero Dios nos ha libertado por la ley del Espíritu de vida. La ley de Dios, aunque es buena, santa y justa, como hemos dicho antes, como resultado de nuestra debilidad de la carne, solo puede producir o mostrarnos nuestro pecado y mostrarnos el veredicto por causa del pecado. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Pues lo que la ley no pudo hacer, mira bien, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. Y aquí hay un énfasis. ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo. Enviando a su propio Hijo en semejanza, no con pecado, sino en semejanza de carne de pecado, o sea, en una semejanza como nuestra humanidad, pero sin pecado. Y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Aleluya. Lo que la ley no pudo hacer, por más que la ley hubiera querido, la ley no podía nada más que hacernos reflejar lo que había en nosotros, el pecado. Y nos decía, por cuánto has pecado, la paga es la muerte. Estás condenado. Jesús lo dijo, ¿verdad? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ya están condenados. No es que vayan a ser condenados. El que no tiene a Cristo ya está condenado. La ley no pudo hacer lo que era débil por causa de la carne, pero Dios lo hizo. Aleluya. Dios dijo, les he dado la ley, pero no pueden. No tienen capacidad. No tienen poder para cumplir la ley. Por tanto, tengo que hacer algo. Yo amo a mi creación. Yo amo a aquellos que he creado. Y voy a hacer algo para ellos, para salvarlos. Y la única cosa que Dios pudo hacer es, dice, enviar a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado como ofrenda por el pecado. Aleluya. Dios envió a su Hijo
y lo entregó por nosotros, como una ofrenda por el pecado. Y por ello condenó al pecado en la carne. Aleluya. Dios lo hizo, lo que era imposible para la ley. Lo que era imposible para la ley. El Señor dijo, ya que no pueden vivir conforme a la ley, tengo que librarlos. Y la única forma de librarlos fue entregando a su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Y el versículo 4 dice, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios lo hizo para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La premisa principal es, Dios lo hizo todo. Él mismo fue la fuente, la garantía, la seguridad de que no se va a desvanecer lo que Él ha hecho por medio de Cristo en la cruz del Calvario. Tenemos que ver la grandeza, la soberanía, el poder de Dios ejecutando nuestra redención para su gloria. Dios envió a su Hijo como sacrificio. Aleluya. Como sacrificio por nuestros pecados. El Hijo de Dios vino para ser una ofrenda y condenar al pecado en la carne. Y de esta forma librarnos de nuestra condenación. Ahí está la razón por la que no hay condenación para los que están en Cristo. Esta es la esencia del Evangelio, que dice Isaías capítulo 53 y verso 6. Y Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Aleluya. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Alguien lo describió de esta manera. Dios ejecutó en Cristo la sentencia final de todos los pecados de aquellos que están en Cristo. Por lo tanto, ya no hay condenación para ninguno de aquellos que están en Cristo Jesús. Dios no va a castigar dos veces por el pecado. Él lo hizo una vez y para siempre. Amén. Amén. Qué importante es poder entender esto, hermano. El requisito, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado el poder para vencer el pecado. Nos ha dado el poder para vencer a la carne. Nos ha dado el poder para vencer el pecado, para vencer el mundo, para vencer la tentación. Él nos ha dado el Espíritu Santo. Esta fue la razón por la que Dios envió al Espíritu Santo. No lo envió para que simplemente nos hiciera compañía y no estuviéramos solos. Lo envió para capacitarnos, para darnos el poder para vivir una vida en victoria. Amén. Aleluya. Él fue hecho pecado, dice Pablo en Corintios 5, 21, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No solo es que estamos absueltos del veredicto, estamos justificados. Todos nuestros pecados han sido puestos en la cruz del Calvario sobre la persona de Cristo Jesús. Y por eso ahora podemos andar conforme al Espíritu, bajo el nuevo régimen de la gracia. Aleluya. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre y templanza. Es el fruto del Espíritu. Y cuando andamos en el Espíritu,
el fruto del Espíritu se ve en nuestras vidas. La gente lo ve. Dios nos dejó el Espíritu Santo para que nos diera el poder y la capacidad para vivir una vida conforme a Él le agrada. Y para que podamos ser luz ante el mundo. Y para que podamos llevar el mensaje de salvación a este mundo. Para que podamos compartir la bienaventuranza de que Cristo Jesús vino a este mundo, ocupó el lugar del hombre y cargó en él el pecado de todos nosotros. El Espíritu Santo no ha sido dado simplemente para enseñarnos la palabra. Nos ha sido dado para capacitarnos en todos los aspectos. Y que el fruto del Espíritu se pueda ver en nuestras vidas. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la benignidad, la templanza, la mansedumbre. Amén. Amén. ¿Cómo es tu vida? ¿Estás convencido completamente de que Dios te ha librado de la condenación del pecado? ¿Estás viviendo una vida de acorde al Espíritu Santo de Dios? ¿Estás viviendo una vida conforme Jesús dijo? Porque Él dice, el que está en mí lleva fruto. ¿Dónde está el fruto en nosotros? ¿Qué fruto es el que tenemos? Porque Pablo habla también en Gálatas acerca no del fruto, sino de qué? De lo que la carne tiene, ¿verdad? Vamos a terminar ahí yendo al capítulo 5 de Gálatas. Las obras de la carne, ¿verdad? Eso es lo que hace la carne. La carne tiene obras que son de destrucción, obras que son inmundicia, obras que traen muerte. Pero el fruto del Espíritu trae vida. Aleluya. Dice en Gálatas 5, verso 16, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. O sea, si andamos por el Espíritu, no cumpliremos el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contrario al del Espíritu. Y el del Espíritu es contrario al de la carne. Porque estos se oponen el uno al otro. De manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora estamos bajo la gracia. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No está diciendo Dios que el que caiga en un pecado, sino el que practica, el que lleva una vida de pecado, no heredará el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Aleluya. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Gloria al Señor. Amén. El Señor nos ha dado el Espíritu Santo, no solo para darnos revelación, no solo para darnos conocimiento, sino para darnos la capacidad, para capacitarnos, para vivir una vida de acorde a como Cristo vivió. Si alguno dice ser mi discípulo,
¿Sabes cuál es la primera premisa? Niéguese a sí mismo. La primera premisa no es ni siquiera guardar los mandamientos, no. La primera premisa es, ¿alguno quiere ser mi discípulo? Niéguese a sí mismo. La segunda, tome su cruz. Y la tercera, sígame, guarde mi palabra, guarde mis mandamientos, y entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Aleluya. Amén. Una vida de obediencia, una vida de amor, una vida de vivir sin condenación. Porque ahora, antes sí había condenación, pero ahora no hay ninguna condenación para los que están. Recalca bien esto en tu Biblia, subráyalo bien. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Ponemos en pie, por favor. Jesús dice, nadie os arrebatará de mi mano. Si tú eres un verdadero cristiano, si eres un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, que nadie te venda la moto, no hay condenación. Que nadie te engañe. No, es que se pierde, la salvación se pierde. Bueno, el que es salvo no se pierde, porque el que es salvo se santifica, busca de Dios, está en Cristo, camina con Cristo, vive con Cristo y vive para Cristo. Por eso Pablo podía decir, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, o sea, en mi cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se dio y se entregó por mí. Aleluya. Ese es el mayor sacrificio, hermano. Cristo lo hizo. Dios lo hizo. Y si Dios lo hizo, y Dios me perdonó, y Dios me rescató, Él me ha librado de la condenación. Así que reprenda al diablo cuando te diga si eres un verdadero hijo de Dios. Recalco esto, verdadero hijo de Dios. ¿Y sabes cómo podemos saber que eres un verdadero hijo? Bueno, hay muchas formas, ¿no? Si obedeces la palabra de Dios, si vives conforme a lo que Dios manda en su palabra, pero sobre todo porque somos morada del Espíritu Santo de Dios. Él nos ha sellado con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia en Cristo Jesús, que un día recibiremos cuando lleguemos a los cielos. Aleluya. Amén, Señor. Gracias, Jesús. Señor, gracias porque tú has quitado la condenación, porque tú ocupaste nuestro lugar, porque el Padre te envió como ofrenda por el pecado, aun siendo sin pecado. Tú tomaste el pecado de todos nosotros y por nosotros te hiciste pecado, para que la ira de Dios cayera sobre ti y nosotros pudiéramos pasar de muerte a vida, de condenación a salvación, de las tinieblas a la luz, de la mentira a la verdad, de estar lejos a estar hecho cercanos. Te damos gracias, Dios, por la vida de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Dios, por haber enviado al Espíritu Santo, el cual mora en el verdadero cristiano y le capacita, le da el poder para vivir una vida de victoria, una vida, Señor, que lucha contra el pecado y vence el pecado en la carne. Gracias, Padre, porque tu amor infinito, tu justicia nos ha librado de la condenación eterna. Recibe toda la gloria en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén.
Hoy está muy callada la iglesia, qué bien, me alegro. Eso es bueno. No tantos aplausos, sino escucha la palabra, atiende a la palabra y vive la palabra. Aleluya.